Hoy les voy a enseñar el manejo de hilos en Java. ¿Qué ventajas tenemos de programar de esta manera? ¿Cómo programar? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo implementarlos? ¿Cuáles son las distintas formas de implementarlos? Los pasos que se utilizan para cada una de estas formas. Vamos a hacer un ejemplo también para que podamos ver ya realmente programado y funcional cómo se desempeña este tema de los hilos. Entonces vamos a comenzar primero viendo qué son los hilos. Vamos a apuntar por acá. Los hilos, que también se les conoce como threads en el mundo de la programación, y realmente la definición no es tan compleja tampoco. Nosotros podemos decir que un hilo es simplemente una tarea que puede ser ejecutada al mismo tiempo de otra tarea. Estamos hablando entonces de lo que es paralelismo, ¿verdad? Entonces a esto se le conoce como programación paralela. Entonces ya vamos a ver qué es lo que involucra esto. ¿Para qué nos sirven? Pues básicamente el objetivo de los hilos es poder tener muchas tareas ejecutándose de forma paralela, inclusive así como lo vemos nosotros en los sistemas operativos, que mientras estamos escuchando música, estamos programando, estamos viendo alguna película, estamos metidos en una red social o estamos chateando por otro lado. Entonces estamos realizando múltiples tareas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces los sistemas operativos son un buen ejemplo de lo que es la implementación de hilos. Básicamente nos sirven para, como dice el concepto acá, para tener múltiples tareas ejecutándose de forma paralela en una misma aplicación. Ahora bien, nosotros desde el punto de vista de Java, entonces tenemos que tomar ciertas consideraciones. Vamos a preguntarnos entonces cómo se implementa. Entonces, en Java existen dos caminos para poderse implementar, ¿verdad? Que son los que nosotros vamos a aprender, ¿verdad? Entonces existen dos formas para poder implementar. Número uno, usando herencia. ¿Herencia sobre quién? Pues Java tiene una superclase que se llama thread, y sobre esta vamos a generar la herencia y de ahí vamos a continuar en adelante. Y hay una segunda forma que es implementando la interfaz Runable. Entonces en vez de hacerlo por extends, lo vamos a hacer por implement. Ya voy a explicar cómo se hace en cada uno de estos pasos. ¿Habrá una diferencia entre uno y el otro? Pues fíjese que la diferencia no es tanto. La diferencia radica en que en Java la herencia es simple. Por lo tanto, si una clase ya hereda de otra clase y yo la quiero convertir en un hilo, la única forma que tengo es a través de la implementación de una interfaz. Entonces parece que existen los dos caminos, ¿verdad? Por si ya existe herencia. Pero de igual manera, vamos a ver al momento cuando estemos programando que la diferencia entre los dos no es mucha, ¿verdad? Y la vamos a remarcar en el momento preciso. Veamos acá entonces cuáles serían los pasos usando herencia. Dice que para poder programar usando herencia, pues solamente necesito 5 pasos. El paso número 1 me dice, ok, crea una clase, crea tu propia clase, y esta clase hazla que herede de la superclase thread. Entonces para ello creamos nuestra clase, le ponemos extends y extend sobre thread, paso número 1. El paso número 2 es acerca del método run. Dice sobreescribir el método run con la tarea que deseamos tener en el subproceso. Pues déjenme contarles que cuando estamos creando hilos dentro de la clase, yo debo sobreescribir un método que se conoce como run, y todo lo que se encuentre dentro de ese método run es la tarea o el subproceso que se va a estar realizando, y según yo lo especifique, puede ser continuamente, puede ser solo una vez, pero lo que escribe, el código que yo escribe en ese método run, ese va a ser el trabajo del hilo. El paso número 3 dice, si ya tengo mi clase terminada con su trabajo, entonces el paso número 3 dice, crea una instancia, crea un objeto de tu nuevo tipo, ¿verdad? E instáncialo. Esto ya es para usarlo, ya tengo creado el nuevo tipo, ya tengo creada la clase, entonces me voy donde lo voy a utilizar, creo un objeto y ese objeto lo instancio. El paso número 4 dice, ok, si ya lo tienes instanciado, entonces de ese objeto hay un método que se llama start, utiliza el método start para arrancar dicha subtarea. ¿Okay? Entonces en 4 simples pasos, pero no son los únicos, ¿verdad? También podemos hacerlo a través de lo que son las interfaces. Entonces veamos cuáles serían los pasos utilizando las interfaces. Entonces, pasos utilizando las interfaces. Si lo voy a hacer por interfaces, entonces los pasos son bien similares.
Solo hay un pasito ahí de más. Entonces, pero los pasos que nos dicen si fuesen con interfaces. Dice, fíjese, número 1, igual, voy a crear una clase, pero en este caso lo que voy a hacer es a implementar. Entonces, creo una clase y le digo implements de una interfaz que se llama Runable. Entonces, creo la clase, implements Runable. Paso número 2, es igual. Voy a sobreescribir el método run con el trabajo que va a estar realizando el hilo. Y en el paso número 3, pues creo un objeto del nuevo tipo y lo instancio. Este lleva un paso extra y es el paso 4. Como mi clase no era un hilo, sino que mi clase implementaba una interfaz, entonces en el paso número 4 lo que hago es crear una instancia de un hilo y enviarle de argumento la instancia del paso anterior, que ese es el paso extra con respecto a la herencia y a la interfaz. Y en el paso número 5 es lo mismo, ya aquí utilizo el método start para arrancar el subproceso, ¿verdad? Entonces básicamente esto es en teoría lo que se tiene que hacer. Una vez que ya tenemos claro cuál es la teoría que nosotros para esto de utilizar el hilo, entonces en nuestro ejemplo yo preparé algo. Fíjense, yo lo que hice acá fue un pequeño prototipo donde voy a tener subtareas. Voy a tener subtareas ejecutándose. Entonces de la siguiente manera. Fíjense, voy a tener una parte con el hilo principal. Voy a tener una parte donde voy a poder mandar a imprimir esto. Pero voy a tener dos hilos extra. Mi hilo principal va a controlar lo que se mande a imprimir. Pero voy a tener un par de hilos extras. Número 1, voy a tener un hilo donde voy a poder mostrar la hora del sistema. Se va a estar actualizando continuamente de manera infinita. Y voy a tener otro hilo que esté controlando esta barra. Mientras esta barra avance, se detenga, continúe, cualquiera de las acciones que se realicen sobre esta, va a ser un hilo el que va a tener dicho control. Adicionalmente a esto voy a crear un tercer hilo para que lo que esté ocurriendo aquí en la pantalla me lo esté guardando en un archivo de texto. Vamos a tener 3 hilos para poderlo ejemplificar. Bien, entonces ¿de dónde vamos a partir? Fíjense, vamos a venirnos aquí al paquete y vamos a crear entonces nuestro primer hilo. ¿Okay? Vamos a ver cómo se hace. Pues vamos a crear una clase y esta clase es el hilo que me va a controlar la hora. Entonces le digo que vamos a crear una clase, la vamos a llamar hilo hora y vamos a seguir los pasos que nos mencionaba. Entonces, ¿qué pasos nos mencionaba? Nuestro primer paso decía si lo va a hacer por herencia o lo va a hacer por interfaz. En nuestro caso, pues lo voy a hacer por interfaces. Este primer ejemplo lo voy a hacer por interfaz. Entonces, paso número 1 dice que implemente una interfaz Runable. Entonces, vamos a escribir ahí hilo hora que implementa una interfaz Runable. Entonces, fíjense que inmediatamente que le dije que me implementara los métodos abstractos, lo que hizo fue crearme un método run, que es el método que vamos a sobreescribir con la tarea que deseamos realizar. Si ustedes se fijan en el prototipo, la hora se va a estar actualizando. Esto que tenemos acá es un label. La hora se va a estar actualizando en un label. Por lo tanto, quiero ver cómo se llama este label. Este label se llama JL hora. Es un label. Ahí lo voy a estar, el trabajo que se va a estar realizando en este método run es actualizando un label. Por lo tanto, nosotros al momento de programar esta clase vamos a ponerle ahí de atributos lo siguiente. Vamos a tenerle un label, que vamos a implementar ahí el swing label. Vamos a tener un label que es el que se va a estar controlando desde el método run y tenemos un constructor para poder hacer la referencia desde el hilo hasta el objeto swing que va a estar controlando. Y luego lo más importante acá va a ser el trabajo que se va a estar realizando. Entonces fíjense, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo dije que de manera infinita, voy a venir acá, de manera infinita, lo voy a poner en un while infinito. De manera infinita voy a estar actualizando el label del entorno gráfico. Entonces, de forma infinita, ¿con qué lo voy a estar actualizando? Lo voy a estar actualizando con la hora del sistema. Entonces, en este caso, si yo lo que quiero es capturar la hora del sistema, voy a hacerlo a través del objeto date. ¿Verdad? A través del objeto date voy a venir acá, atrapo el momento del sistema y luego lo voy a formatear. Pero a mí de ese momento lo que me interesa es formatearlo simplemente a su hora, minuto y segundo. Entonces capturo la hora, minuto y segundo de este momento
Y eso, perdón, eso lo vamos a poner en el while. Aquí, vamos a poner dentro del while. Y eso lo vamos a estar repitiendo de forma infinita. Es decir, para acá. Aquí, listo. Entonces, aquí estoy diciendo de forma infinita actualice el label. ¿Con qué? Con lo que esté capturando del sistema, con el momento que esté capturando del sistema. Algo muy importante que no se nos debe olvidar es que siempre que tengamos un while infinito como este, siempre nosotros debemos de poner a dormir el hilo a través de este comando thread sleep, poner a dormir el hilo una cierta cantidad de milisegundos. Eso nos va a permitir un descanso en el cual si necesitamos cambiar algún tipo de información en el momento que descanse, ahí se actualiza la información, ¿okay? Entonces nunca se nos olvide ponerle un thread de sleep. Para ello siempre nos va a decir que o lo pongamos en un try catch, podemos ponerlo en un try catch por si existe algún interrupted exception, y eso nosotros lo podemos controlar ya de una forma diferente, ¿verdad? Yo no le voy a poner control en este caso si ocurre una interrupción, pero sí, siempre que tengamos un while infinito, entonces tratemos de tener un sleep, bien sea de 1 milisegundo, lo que lleva de argumento el sleep son milisegundos, 1 milisegundo en adelante, ¿verdad? Ahora bien, antes de entrar a probar el hilo, entonces los pasos que decían, paso número 1, y si se fijan aquí vamos haciendo la implementación de pasos. Paso número 1, crea una clase, ¿ok? Creamos la clase. Y si lo vas a hacer por interfaces, entonces implements runable. Ese era nuestro paso número 1. El paso número 2, ¿qué nos decía? El paso número 2 dice, sobrescribe el método run. Si se fijan aquí tenemos un override sobre el método run. ¿Con qué? Con el trabajo que va a estar realizando el hilo. En este caso, lo que va a estar es actualizando la hora del sistema. Cada 50 milisegundos se va a estar actualizando. El paso número 3 decía, si es con interfaces, decía, crea una instancia de tu nueva clase. Entonces vamos hacia allá. ¿Dónde vamos a utilizar este hilo? Bueno, lo voy a salvar. Y dice, ¿dónde lo voy a utilizar? Entonces voy a ir al método main. Y yo digo, ok, lo voy a utilizar aquí. Y me va a estar actualizando este label de aquí infinitamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al constructor. Y dentro del constructor, debajo de init components, entonces voy a crear una instancia de mi hilo. Si se fijan en nuestra clase, nosotros teníamos un constructor sobrecargado que recibía un label, ¿verdad? Por lo tanto, cuando creo la instancia, yo digo, ok, crea un constructor, aquí está, perdón, crea un objeto e instáncialo dependiendo de alguno de los constructores que tenga preestablecido. Entonces creé el objeto H y lo instancié con el label que tengo definido en el entorno gráfico. Si se fijan, JL-hora es lo que yo tengo definido, el nombre que yo tengo para este objeto, ¿ok? Bien, una vez que tengamos eso, entonces decía el siguiente paso, decía, como es por interfaces, necesito crear una instancia de un hilo. Entonces decía el siguiente paso, créate una instancia de un hilo. Entonces creo un objeto de tipo hilo que se llama thread y lo instancio enviándole de argumento la instancia anterior, ¿okay? Y en el último paso, en el paso número 5, de esta manera decía, utiliza el método start para inicializar dicho hilo. Entonces, proceso 1.start. Fíjense, vamos a arrancar el entorno gráfico y si ustedes se fijan, esta sección de aquí está siendo controlada por este hilo hora. Una instancia H, que fue la que creamos, es la que se está encargando de, si se fijan, actualizar la hora del sistema. Yo puedo hacer otras cosas en el entorno gráfico y si se fijan, esto no se ve afectado para nada porque se ejecuta en paralelo con esta tarea de acá. Ahora bien, voy a crear, dije que eran 3 hilos, voy a crear un segundo hilo para que me controle esta barra y cualquier efecto sobre estos botones sea controlado a través de otro hilo. Entonces para ello vamos nosotros a venir vamos a crear otra clase, ¿verdad? Vamos a venirnos para acá y vamos a crear otra clase. Vamos a decir que esta clase se llame administrar barra, ok. Esta clase se llama administrar barra y fíjense que aquí vamos a crear un hilo, pero lo vamos a hacer por otra vía. Ya no lo vamos a hacer por interfase, sino que lo vamos a hacer por herencia. Al hacerlo por herencia, entonces le digo, ok, creo mi clase, pero extends thread. O sea, automáticamente administrar barra se convirtió en un tipo
thread también. Ahora bien, si se fijan en el entorno gráfico, lo que nosotros vamos a administrar en este caso es un objeto JProgressBar, ¿okay? Y nosotros, aparte de eso, vamos a ponerle otros controles para poder detenerla, para poder avanzarla. Entonces, al momento de diseñar nuestro hilo, vamos a ponerle de atributos un ProgressBar, porque es lo que va a estar controlando. Y adicionalmente a eso, entonces vamos a tener un par de booleanos, vive y avanzar, ¿okay? Entonces, para ello, vamos a decirle nosotros que el constructor, uno de los constructores que va a tener esta clase, va a recibir un ProgressBar y va a inicializar en true al avanzar y el vive. Adicionalmente a eso, entonces vamos a ponerle algunos mutadores. Vamos a ponerle algunos mutadores para poder tener control más específico de la barra. ¿Qué tipo de mutadores le agregamos? Pues fíjense que le pusimos, si queríamos que viviera o muriera, vive puede ser en booleano, en false, retorne el estado de su vida, o setiémosle si vive o no vive, retorne el estado de avanzado, o setiémosle si avance o no avanza, y también podemos setearle los valores de la barra, ¿no? Pero lo más importante en este hilo, así como lo vimos en el caso anterior, es siempre sobreescribir el método run. Entonces vamos a sobreescribir el método run. Recuerden, en el método run, el código que voy a poner en el método run es el código del trabajo que el hilo va a estar realizando. En este caso, entonces nosotros ya no lo vamos a poner en un while infinito, sino que lo vamos a poner en un while controlado por el booleano. Vamos a decir, mientras el hilo yo quiero que viva, entonces mientras vive, y para tener más control aún le vamos a decir y, o un if ahí, y también le estoy diciendo mientras esté habilitada la opción de avanzar, entonces nosotros vamos a incrementar la barra, la vamos a ir incrementando de uno en uno. Déjenme decirles que esa barra nosotros le pusimos acá en la parte principal, la barra, un número bien largo dentro de sus propiedades. Nosotros le pusimos que la barra tenía un 100 millones de tamaño, ¿verdad? Para que se viera realmente el crecimiento. Entonces nosotros vamos a decirle mientras vive, mientras avance. Y fíjense que le vamos a poner una programación bien interesante, ¿verdad? Porque a los 100 millones debería de morir. Entonces vamos a decir, si el valor de la barra es igual a los 100 millones, proceda a matar el hilo. ¿Sí? Pasamos el set vive a falso y automáticamente el hilo va a morir. Como nosotros necesitamos que el hilo tenga cierto tipo de descanso, entonces vamos a decirle acá vamos a ponerle que vamos a ponerle ahí un thread sleep. Vamos a ponerle ahí un thread sleep, aunque sea en 0, no importa, pero recuerde que nosotros necesitamos, ¿verdad? Siempre ponerle cierto tiempo para que el hilo duerma. Así, si nosotros hacemos un set vive o un set avanzar, entonces en algún momento que duerma, procede a setear el valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir? Por cada iteración que haga un pequeño sleep. Ahora bien, si recuerdan, estamos creando un hilo en el cual se hace por medio de herencia, paso número 1, y vengamos acá, dice acá paso número 1, pues extienda de la clase thread, paso número 2, sobreescriba el método run con el trabajo que usted desea. En este caso el método run lo que está controlando es la barra, y luego entonces vendría los siguientes dos pasos, porque los siguientes dos pasos, vamos a salvar esto, los siguientes dos pasos que nos decía, bueno, proceda a crear una instancia. Entonces nos vamos a venir a la sección de variables, regresamos al entorno gráfico, al código fuente, nos vamos a la sección de las variables, la parte final del código, nos vamos a ir a la sección de las variables y le vamos a decir que ahí nos cree un objeto. Vamos a decir ahí, créenos un objeto para administrar la barra. ¿Qué va a pasar después de eso? Pues le vamos a decir, ¿sabe qué? Vámonos al constructor de este entorno gráfico y instancia dicho objeto. ¿Qué lo va a instanciar? Le vamos a enviar de argumento el ProgressBar, o sea, este de acá. Enviémosle el ProgressBar de argumento. Entonces, el paso número 3 decía, cree una instancia de su clase, cree un objeto e instancia. Y luego en el último paso, pues decía, proceda a utilizar el método start, o alguno de sus mutadores. Entonces nosotros nos vamos a ir acá a la programación, ya a los botones.
por ejemplo, si queremos empezar a que la barra trabaje, si queremos detenerla o continuar. Entonces lo primero que vamos a hacer es programar el evento clic de este botón avanzar. Vamos a ir por acá a programar el evento clic del botón avanzar. Y acá en dicha programación, entonces nosotros lo que le vamos a decir es ya nuestro objeto ab.start. Es lo que le vamos a indicar, ab.start. ¿Qué más teníamos dentro de la programación? Pues teníamos el botón detener. Para el botón detener, pues simplemente tenemos que utilizar ya los mutadores que dejamos preestablecidos en la clase. Entonces vamos a venirnos hacia acá, del mouse clic acá, el botón detener, que no sería más que decirle ab.avanzar en falso. Eso sería detener. Y si queremos continuar nuevamente, entonces lo que vamos a hacer es set avanzar, ponerlo en verdadero. Vamos a ir para acá y le vamos a decir el set avanzar en verdadero, ¿ok? Entonces, ya con esto, si nosotros venimos a probarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Veamos. Entonces, cuando esto arranque, si se fijan, nuestro hilo hora está controlando esta sección de acá. Luego, para controlar la barra, yo le puedo decir avance. Si se fijan, en el momento en que yo le dije avanzar, entonces la barra empezó a crecer y esto está siendo controlado por un hilo. Si yo le digo detener, entonces mi barra inmediatamente se detuvo. ¿Por qué? Porque hizo set avanzar. O sea, aunque el while está en infinito, pero yo le dije al if que deje de incrementar la barra. Si yo le digo continuar, entonces la barra empezó a avanzar y yo puedo ya estar jugando entre detener, continuar, detener, continuar. Y si se fijan, esto no me está impactando con la hora porque la hora está siendo manipulada por otro lado y yo puedo hacer que eso continúe y en otra parte puedo estar imprimiendo texto y no pasa nada. Ahora, porque esto lo está controlando el hilo principal, esta sección de aquí está siendo controlada por el hilo hora y esta sección de aquí está siendo controlada por el hilo la barra. Ahora bien, si yo cierro la ventana, entonces se mueren todos los hilos. Se va a morir el hilo principal y se va a morir los otros dos hilos dependientes. Entonces voy a proceder a cerrar. Les dije que íbamos a hacer un último hilo. Íbamos a crear un último hilo para manejar lo que era guardar en un archivo plano lo que estaba ocurriendo en el entorno gráfico. Entonces voy a crear un hilo y ya puedo hacerlo por cualquiera de las dos formas porque ya las aprendimos. Lo vamos a llamar guarda. Y este hilo entonces lo podemos hacer por herencia, lo podemos hacer por interfase, por cualquiera de los dos métodos, pues ya lo aprendimos. Vamos a venir acá, vamos a hacerlo por interfaces, implement through enable, implementamos los métodos abstractos. Recuerden que aquí vamos a escribir lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Pues estar almacenando en un archivo plano. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a almacenar? Pues esta es la pregunta. Voy a almacenar lo que esté ocurriendo en la barra de progreso y en la hora. Entonces voy a decir, en la hora tal, la barra de progreso tenía tal valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como atributos de la clase, voy a poner tanto la barra de progreso como el label de la hora. ¿Okay? Que todavía no lo he instanciado. Cuando lo instancie van a ser los dos que voy a mandar. Bien, voy a poner los respectivos, voy a ponerle un constructor y los respectivos mutadores. Entonces ya en esta parte vamos a venir y vamos a poner el constructor que lleve el progress variable label, los respectivos get barra, get hora, set hora, y como les mencionaba con anterioridad, lo más importante es el método run. Entonces, vámonos a la programación del método run. En este caso yo le voy a decir que de forma indefinida, forma infinita, poner ahí, vamos a decir, de forma infinita va a estar escribiendo en un archivo de texto. Ahora bien, nosotros no vamos a estar escribiendo tan continuamente, sino que nosotros vamos a decirle que se esté escribiendo cada 2 segundos, esté escribiendo el archivo de texto. Entonces vamos a hacer acá la programación para escribir al archivo de texto. Y en este caso, pues, vamos a poner por ahí, para el manejo de archivo de texto, vamos a poner un bloque try catch. Acá. Vamos a hacerlo con try catch. Y lo que vamos a poner ahí, entonces, número 1, yo voy a decir que voy a estar escribiendo en un archivo de texto
que se llame bitácora y que está en el directorio raíz de este proyecto. Entonces un objeto file, y luego voy a estar escribiendo, voy a hacerlo a través de FileWriter y BufferWriter para escribir al archivo plano. FileWriter y BufferWriter. Vamos a ver, por acá importamos las librerías necesarias para esa programación. Y entonces vamos a proceder a hacer la escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? Pues entonces yo le voy a decir, escriba en el archivo de texto la hora y qué valor tenía la barra, y escriba un salto de línea, y luego mande lo que está en la memoria RAM hacia el archivo y proceda a hacer close de dicho archivo, ¿verdad? Entonces vamos a venir por acá. Vamos a venir por acá. Creo que estamos listos para poderlo probar. Fíjense que estamos listos ya. Hicimos dos pasos, ¿verdad? Entonces modificamos la cabecera de la clase para que hacerlo un hilo, 1, y 2, venimos a modificar el método run con el trabajo que deseamos poner ahí. Bien, entonces este es de 5 pasos, porque como está hecho con interfaces, entonces es en 5 pasos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a venirnos acá al programa principal, ¿verdad? Al entorno gráfico. Vamos a venirnos acá al GUI, al entorno gráfico, y decimos, ok, lo que está ocurriendo aquí es lo que se va a guardar en el hilo. Entonces me vengo acá al entorno gráfico y decía, nuestro paso número 3 dice, créate una instancia de tu clase, ¿verdad? Entonces procedemos a hacer los pasos siguientes. Entonces vamos a decir acá, bien, créate una instancia de tu clase de guarda, ¿con qué? Con el progress bar y con la hora. Créate una instancia de tipo hilo y envíale la instancia del paso anterior y procede a hacer start. Ahora bien, veamos cómo se comporta esto. Si se fijan, entonces ahora cuando nuestro programa arranque, la hora se esté ejecutando, podemos decirle a la barra que comience a avanzar. Podemos estar imprimiendo hola mundo. Aquí mandamos a imprimir hola mundo. O puedo decir otra frase perfectamente. Puedo detenerme, puedo detener la barra, en este caso la hora continúa trabajando, puedo continuar nuevamente, pero lo que quiero que vean, voy a salirme de acá, lo que quiero que vean es justamente lo que ocurrió en el proyecto. Si se fijan en el proyecto, en nuestro proyecto vino y escribió un archivo bitácora. Y este archivo bitácora lo que contiene, entonces si se fijan, dice, ok, si se fijan aquí, a las 4:33 de la tarde estaba en 0 la barra, 4:33 con 32 segundos. Y aquí sí, miren, a las 4:33 con 34 segundos la barra empezó a tomar valores. Y la barra empezó a crecer hasta que llegara a los 100 millones. Pero la bitácora ya se fue escribiendo porque si se fijan en nuestra programación, lo que le estoy diciendo es que el hilo en este entorno gráfico, todo lo que esté ocurriendo en el label hora o en el label de la barra, todo lo que esté ocurriendo aquí se va a estar guardando en dicho archivo. Espero que les haya gustado el tutorial. No olviden suscribirse a mi canal. Cualquier duda no duden en escribirme también. Muchas gracias.